Muy buenos días. Bienvenidos a IPG Pathshala de Español. Estamos en el paper 7 que se titula Enseñanza de español como lengua extranjera. Me llamo doctora Alka Jaspal e imparto clases de enseñanza de español como lengua extranjera en la Universidad Nehru de Nueva Delhi. En este módulo hablaremos de la gestión del aula de L. En el primer lugar, hay que plantearse unas preguntas muy básicas. ¿Qué es la gestión del aula? ¿Qué importancia tiene esta gestión? El aprendizaje eficaz está relacionado con precisamente esta gestión del aula. Según Mecer, el capítulo 6, el aprendizaje estriba en que los profesores deberían darse cuenta de que sus acciones, reflejo de sus actitudes y de sus capacidades, son una parte muy importante de la situación de aprendizaje o de la adquisición de una lengua. Un ambiente de aprendizaje es el espacio donde ocurre el conocimiento. En este caso, se retoma el ambiente afectivo social como un medio de aprendizaje. Pero hay que recordar que el aprendizaje de hoy incluye clase cara a cara y también clase virtual, aunque los dos son clases para aprender, pero la gestión varía en muchas maneras. En el caso de clases cara a cara o también lo que se llama clases presenciales, el docente tiene la ventaja de ver no solo lo que hacen los alumnos, también analiza su actitud. El lenguaje corporal y el aprendizaje sigue siendo afuera de la clase también. Pero en caso de clases virtuales, los profesores tienen mucho más desafío. El conocimiento de la lengua no es solo suficiente para enseñar la clase del siglo XXI. La primera cosa es tener interés donde todos los alumnos deben participar. Pero, ¿cuáles son las cualidades de un buen profesor? En primer lugar, la empatía, para que pueda analizar y ver el programa desde la perspectiva del otro. Tiene que tener el respeto hacia los otros, crear un ambiente en la clase donde los alumnos crecen con un respeto, especialmente en un aula lleno de alumnos diferentes, donde algunos son tímidos y no quieren comunicar en la lengua y preguntar sus dudas. Luego tenemos la autenticidad. Tiene que entender bien la diferencia entre el papel del docente y el rol del alumno. También tiene que tener la mentalidad abierta, alguien que puede crear un ambiente donde todos están aceptados y todos quieren aprender uno del otro, una clase donde todos son iguales y todos tienen el mismo derecho. La clave para un aprendizaje con éxito está en la mano del docente. En este caso, el aprendizaje será más profunda y para toda la vida. Generalmente en el aula de L hay alumnos que vienen de culturas diferentes y de vez en cuando hablan lenguas diferentes también como primera lengua. Entonces, el docente debe utilizar la metodología de la inmersión en este caso o, por otra parte, cómo va a romper el hielo el primer día de la clase con la nueva lengua o sin la nueva lengua. Son preguntas que no tienen una respuesta concreta, pero la introducción de la nueva lengua en el primer día de clase siempre es recomendable para poner todos en la misma línea. Algunos tendrían inhibiciones, pero en el proceso el aprender es más rápido. Vamos a ver la lección del aula 2, el terror en las aulas. Esta es la actividad 2 de este tomo del libro Aula 2. Esta unidad explica muy bien el sentimiento de los alumnos. Recuerden que un ambiente donde todos se sientan seguros, sin miedo,
están listos para tomar los desafíos, sean capaces de aceptar la retroalimentación. Como el docente siempre tenemos que manejar la autoestima del alumno. Si baja la autoestima, el alumno nunca rendirá en su vida. También hay que tener mucha atención en la gestión de la clase. Es que la gestión de la clase puede ser una de las claves del éxito en la enseñanza. Ahora vamos a analizar algunas palabras, parte del vocabulario general relacionados con el tema. Son varios recursos. Primero, los recursos didácticos. Luego está la dinámica de la clase. Luego tenemos el tiempo cuando habla el profesor. Luego está la comunicación no verbal. Luego viene la evaluación o el momento que habla el alumno. También el uso de la pizarra. Analicemos estos uno por uno. En el primer lugar tenemos los recursos didácticos. Un buen profesor no va a limitar la enseñanza a solo un libro de texto, sino los movimientos corporales con la idea de reforzar y aclarar el mensaje comunicativo, algo que va a estimular la clase. Es posible lograr la meta cuando el docente tiene confianza en lo que quiere realizar con su grupo en el aula. En segundo lugar, tenemos la dinámica de la clase, donde precisamente los alumnos siguen o repiten lo que dice el profesor y cada vez quiere producir lo mejor. Por ejemplo, la profesora introduce el vocabulario de la familia y presenta su propia familia. Ahora le toca al alumno para presentar a su propia familia y presentar información relacionada con el tema de los compañeros de la clase. Luego tenemos el momento cuando habla el profesor. Entre los alumnos y el profesor es aconsejable establecer normativa de la clase. Por ejemplo, después de introducir el concepto de la rutina diaria por el profesor, los alumnos necesitan intervenir y no solo repetir lo que pregunta el profesor, pero pedir más información relacionada con el vocabulario, la gramática, etc. Es muy importante mantener la pausa para aclarar las dudas que surgen. Luego tenemos la evaluación y la retroalimentación. La norma necesita estar muy bien establecida con el profesor en las primeras semanas del curso. Si es necesario, mantener un calendario en la clase. En los niveles iniciales se debe poner la información de las pruebas con el objetivo y, si es posible, con una muestra del examen. Los exámenes no pueden ser con los ojos vendados. Una vez que el alumno está acostumbrado de su manera de trabajo, las clases seguirán sin dificultades. Recuerde que el proceso de retroalimentación no es para desanimar a un alumno de lo que no sabe, pero de lo que sabe y de lo que puede mejorar. Esta es la meta. Los pasos de retroalimentación necesitan ser bien explicados también. Una retroalimentación es incompleta sin comentarios detallados. Otro momento que es importante es cuando habla el alumno. Muchos profesores, sin la intención de causar el daño o un sentido de desconfianza en el alumno, empiezan a corregir mientras el alumno está hablando. Es algo que hace falta evitar a toda costa, porque no solo va a aprender a perder la autoestima, sino va a parar de aprender de nuevo. El uso de la pizarra. ¿Crees que la pizarra tiene alguna importancia en la clase de L? La primera diferencia está entre el uso de la pizarra digital, que ofrece una variedad de cosas. El profesor es capaz de dibujar el vocabulario que va a enseñar. Es fácil para un alumno reconocer y recordar sin el uso del diccionario ni preguntar al profesor por el sentido en inglés o en hindi. En el caso de la pizarra normal, es aconsejable usar tizas o rotuladores de diferentes colores
para explicar las cosas. Luego tenemos que dividir la pizarra entre 3 o 4 partes. La primera columna escrita en color rojo para el objetivo de la lección. La segunda en color negro para explicar los conceptos gramaticales, por ejemplo. La tercera de color verde para el vocabulario. Hay que poner una columna libre para las preguntas y dudas como un apartado separado. Siempre hay que estimular a los alumnos y los colores crean un ambiente interesante. La pizarra es la herramienta más útil y poderosa que no solo se usa para enseñar algo nuevo, sino también para algunas cosas importantes. Por ejemplo, cómo hay que trabajar una redacción con la lluvia de ideas para luego crear un borrador, etc. El docente puede ser el conductor y también el moderador, así motivando los alumnos en una manera que se hagan dueños de su propio trabajo. El papel del docente ha cambiado mucho del pasado, no solo en la enseñanza de él mundialmente, sino también en la India. Antes se consideraba la meta como solo para dar las clases, explicar la gramática y enseñar solo dentro de un tema. Pero en los años recientes, con la exigencia para aprender las lenguas extranjeras y la necesidad para establecer una diferencia entre la enseñanza, esto ha presentado a los docentes un desafío. Podemos decir que es como una batalla. Puede ser al final que es la misma cosa que estás impartiendo, pero puede ser que los grupos sean diferentes. Enseñar a los adultos es mucho más diferente que a los jóvenes o a los adolescentes o, por otra parte, a los niños. Todos tienen una preferencia diferente. A la hora de manejar todo en una clase, el profesor necesita tener estrategias bien pensadas. Una clase con tablones decorados con la información del país estimula mucho, motiva una inquietud entre los alumnos. No es necesario siempre estar dentro del aula. Por ejemplo, la situación de un restaurante se puede realizar en la cafetería del instituto o puedes decir a los alumnos que traigan alguna comida o también se puede traer imágenes de la gastronomía española. Aquí no podemos seguir sin considerar la opinión de Richard y Lockhart en 1994, que dice que la creencia y valor es lo que siempre ayuda al docente a la hora de tomar una decisión. El mapa representa bien las responsabilidades del siglo XXI. Tenemos por una parte al evaluador, al director, el guía, fuente de información, el investigador y también tiene que funcionar como un organizador. El docente así está constantemente presente, necesita reflexionar lo que están haciendo y realizando durante la enseñanza y tomar decisiones según el entorno o las circunstancias. En nuestro país, el aprendizaje de la lengua todavía no forma parte importante de nuestro sistema de educación en comparación con matemáticas o las ciencias. En esta situación, el profesor constantemente tiene que encontrarse ante los desafíos. No hay un truco que funcione ni sirve para todos los grupos. Los docentes poseen una visión personal de la enseñanza. Muchos profesores crean sus propios papeles o materiales en el aula basándose en sus propias teorías de enseñanza, de aprendizaje y el tipo de interacción en el aula que mejor se adecua a sus teorías. Dicen que el docente tiene que analizar las necesidades, tiene que ser responsable para el currículum y puede ser el escritor del curso y también de todos un mentor. Ahora vamos a hablar de la posición del docente en el aula, que es un aspecto muy importante. La posición del profesor también desempeña un papel muy importante. Antes, los profesores siempre estaban enfrente de la clase y en un sitio elevado.
o siempre estaban sentados en una silla con una mesa diferente a los alumnos. Parecía como el dirigente, algo, aunque no hay una regla fijada sobre la posición del profesor, pero mejor sería estar involucrado con la clase. La posición de los alumnos también puede cambiar durante la clase, dependiendo de las actividades, pero en cualquier caso es mejor estar en un semicírculo donde el profesor puede ver a todos. El profesor siempre necesita cambiar su posición a la hora de enseñar, al lado de la pizarra o delante de los alumnos. En el caso de las actividades del grupo, mejor que el profesor está caminando entre cada grupo y a la hora de actividades individuales, visitar el escritorio de cada alumno y a la hora de reflexión puede estar al final de la clase. Vamos a analizar punto por punto estas siguientes posiciones. Al lado de pizarra. Es la posición más adecuada a la hora de enseñar o dar las instrucciones. Recuerde no mostrar la espalda por mucho tiempo. Hay que mantener el contacto de los ojos siempre con los alumnos e involucrarles mientras enseñe. Así se gana mucha visibilidad y el control del aula es mejor. Asegure que no esté mostrando la espalda por mucho tiempo porque causa disrupción. Cuando está sentado el profesor en una silla, otra posición. Es aconsejable evitar esta posición durante las horas lectivas. Perdemos la visibilidad de toda la clase. Puede ser a la hora de leer una redacción en voz alta. Una opción puede ser poner la silla dentro de los alumnos, quiere decir estar junto con ellos si el grupo es pequeño. En los pasillos dentro del escritorio de los alumnos. Es una posición muy interesante que se prefiere mucho hoy en día. Yo personalmente lo prefiero. Cuando los alumnos están realizando la tarea de la clase. Es conveniente porque estamos en la proximidad de los alumnos. Podemos ver los cuadernos y los alumnos se sienten muy cómodos y atendidos. Se establece la empatía. La presencia cara a cara se hace a los alumnos mucho más seguros de lo que hacen. La posición al final de la clase es algo que es muy bueno, especialmente cuando los alumnos están reflexionando al final de la clase. Puede ser justo 10 minutos antes de terminar la clase. También a veces cuando algunos alumnos están hablando en la nueva lengua. Sin ver la expresión, les da más confianza y no se sienten tan presionados por las expresiones que pone el profesor. La prueba de Dele emplea estas estrategias. Estar sentado en el escritorio del alumno, otra posición. Puede ser una clase de actividad cuando los alumnos tienen que realizar algo en el rincón de la clase o en la pizarra. Suele ser un momento relajado y los alumnos también tienen que sentirse muy cómodos del gesto del docente. Hay un sentimiento de compañerismo. Observando estas imágenes, hay que escribir lo que se cree que está pasando en el aula. En la primera imagen, el profesor está enfrente del curso. En el segundo, detrás de la clase. En el tercero, está en una parte lateral. En el tercero, está como dirigiendo a todos, pero está caminando por toda la clase. En la quinta, está como en la posición diferente. Y en la sexta, ya no está. Está como observando desde lejos. Quiere decir, aquí en la última, los alumnos están como completamente independientes. El discurso del profesor es algo que es muy crítico y que facilita el proceso de aprendizaje. Según Giovanni et alia, en un trabajo del año 1996, el discurso del profesor es como un instrumento de organización. El docente explica las instrucciones, explicando el proceso de realizar una tarea. Es un instrumento de enseñanza. Durante la lección del profesor no solo pregunta, sino corrige los errores y ayuda para mejorarles.
También funciona como un instrumento de aprendizaje. Es una fuente de muestras de la nueva lengua para el alumno. La organización de la clase ocupa un lugar muy importante. Muy a menudo los profesores quejan de que los alumnos no entienden bien el discurso. De primero, buen uso de la pizarra, es decir, nunca escribas información que no sea necesaria, es decir, comentarios extras. Las frases tienen que ser cortas para que sean comprensibles para los alumnos. En segundo lugar, después de escribir la información, hay que preguntarles a los alumnos que si han entendido bien o si hay alguna duda. Pueden establecerse las reglas con los alumnos de la clase. Pueden levantar la mano o probablemente pueden escribir las dudas en un papel sobre la pared de la clase. O sencillamente puede establecer un debate. A la hora de dar las instrucciones es obligatorio dar una muestra en lugar de escribir una lista de cosas. Quiere decir, hay que dar ejemplos. Las muestras o ejemplos siempre ayudan a entender de lo que quiere aprender el alumno. Hay que dejar algunos minutos entre la instrucción y el tiempo para empezar la tarea, para que asimilen bien lo que se ha enseñado y para que lo puedan aplicar más adelante. Hay que establecer la hora cuando los alumnos necesitan empezar y el tiempo idóneo para terminar. Quiere decir, hay que poner límites de empezar a terminar la tarea. Os sugiero para darles un tiempo de espera. Es recomendable no empezar a dar soluciones a la tarea hasta que el tiempo decidido haya terminado. Entonces el profesor debería saber los pasos para enseñar la lengua. No puede empezar con actividades complicadas el primer día de la clase. Tiene que hablar lentamente, repetir las instrucciones. La pronunciación tiene que repetir también muchas veces. Tiene que dar pausas y, si es necesario, usar vocabulario y estructuras adaptadas al nivel que está impartiendo. Pero al mismo tiempo no debe hablar de manera incorrecta o no debe tampoco mezclar inglés o hindi en la clase. Tiene que animar a los alumnos para que no solo contesten en sí o no, sino que tienen que formular frases completas que comuniquen con los demás. Hay que darles tiempo para pensar en la actividad y no hay que meterles prisa cuando se introduce algún aspecto nuevo de la lección en la clase. Hay que intentar poner preguntas que le permitan al alumno pensar, asimilar y contestar, usando los elementos que ya haya aprendido. Por ejemplo, ¿cómo era tu niñez? En lugar de dónde vivías cuando tenías 9 años. En este tipo de ejemplo puede así procesar, relacionar diferentes verbos, cómo funcionan en el tiempo imperfectivo de pretérito y relacionar los aspectos como de edad, vivir, etc. Y resumirlo dentro del aspecto verbal de era. El proceso de retroalimentación desempeña un papel profundo para establecer una conexión entre el docente y el alumno. En caso de L en India, si tenemos un grupo pequeño de no más de 10 o 12 alumnos, es aconsejable dividir la clase entre grupos de 2 o 3 personas y dar tareas o actividades diferentes. La actividad interactiva puede servir a los profesores, pero muchísimo. El docente puede calificar no solo cada estudiante del grupo, sino al grupo en conjunto. Estas actividades siempre ponen a los alumnos juntos para trabajar, sin que esté ahí el profesor controlando. La grabación de las clases puede ayudar al profesor a entender la gestión del aula. Puede también ayudarle en aspectos que puede ser que haya perdido durante la gestión del aula, cuando está impartiendo la clase. A la hora de poner los alumnos en un grupo tiene que ser muy cuidadoso. Hay actividades que pueden realizar en pareja o individualmente. Hay otras en pequeños grupos o grupos divididos por los profesores o grupos relacionados entre sí.
A la hora de poner los alumnos en grupos, es aconsejable que sepan las capacidades de los alumnos y también les da una lista de actividades que van a hacer en cada grupo, a cada paso con los responsables. Hay una posibilidad de tener algunos en el grupo que son más listos que otros que son más perezosos. Hay que asegurar que cada alumno recibe la oportunidad. La tecnología puede ayudar mucho, especialmente con la introducción de Google Docs. Es una herramienta que puede ser controlada por el profesor. Un buen grupo necesita mantener un equilibrio entre los alumnos de diferentes habilidades. Además, el nivel de dificultad tiene que ser lo mismo en cada grupo. Juegos de rol, una ponencia del grupo, puede ayudar mucho en este proceso, por ejemplo. En caso de un profesor inexperto, es aconsejable observar las clases de los demás profesores. Es verdad que un docente también tiene muchas emociones porque todos quieren hacer lo mejor en el aula. En caso de la India, a veces no tenemos infraestructura y a veces las clases son muy grandes que frecuentemente tiene un impacto profundo sobre la enseñanza. Es aconsejable no poner muchos alumnos, como máximo de 10 a 15 en una clase. Tienen que reflexionar de manera diaria, ayudar y mejorar y plantear una reunión con otros profesores que puede ayudar en el desarrollo personal del docente. Hay que intentar manejar con todo lo que está disponible y no con algo que no tienes. Esto puede ser, por ejemplo, la tecnología o recursos más actuales. En el caso de la India, en las clases iniciales hay una posibilidad que se vaya a recibir a alumnos que no sean muy motivados y que no hablen siquiera en inglés y que son muy tímidos encima. Hay que intentar echarle la mano y poner en grupos donde se pueden comunicar. Hay que poner todos los alumnos de las mismas habilidades y no se puede ser para que pueda tener una buena idea. Y también hay que tener mucho cuidado en que hay que cambiar los grupos cada X días. A la hora de retroalimentación, eso va a ayudar al profesor a analizar a los alumnos bien. Es importante también que evitemos poner etiquetas a los alumnos, ya que estos pueden manifestar su nivel u otro por diferentes motivos, y estos niveles son transitorios y remediables, no necesariamente son permanentes e irreparables. La evolución en el aprendizaje de una lengua meta tiene diferentes velocidades dependiendo de la edad o la experiencia educativa del alumno. El profesor tiene que gestionar según las necesidades. Es indispensable reforzar positivamente sus buenas cualidades e intervenciones. En su artículo titulado Teaching English to Less Able Learners, Raphael Geffen habla de 4 tipos de alumnos diferentes, como muy capaces, capaces, menos capaces e incapaces. Dice que una clase con variedad de niveles es aquella que cuenta con al menos 3 de los 4 niveles que menciona. Sabemos que no está en las manos del profesor la potestad de cambiar los alumnos de la clase. Lo que hay que tratar es es buscar maneras de trabajar con todos ellos de tal manera que todos se encuentren motivados, que se sienten la necesidad de aprender y que sean conscientes de su evolución y se sientan útiles en el contexto del aula. Aquí os dejo con las siguientes pautas para tener éxito en la clase. Crear un ambiente de trabajo colaborativo y positivo desde el primer día. Dinamizar la clase recurriendo a cambios de técnicas de trabajo. Trabajos en grupos, en parejas o trabajos individuales. Utilizar, adaptar y elaborar actividades que sean de interés del alumno y a la clase. Aprovechar las diferentes habilidades lingüísticas y no lingüísticas de los miembros del grupo.
Ofrecer una propuesta de trabajo variada, amplia y adaptada a los diferentes niveles que forman el grupo. Asumir y aprovechar la riqueza que supone la multiplicidad de niveles. En resumen, considero de mi experiencia que una buena gestión del aula puede servir como una clave de su éxito. Y con esto terminamos este módulo y les invito a consultar los links que les hemos ofrecido en el e-texto. Gracias por escucharnos.